Lobo negro de Florida. También conocido como lobo de Florida, fue una subespecie del lobo rojo. Era la subespecie más grande conocida del lobo rojo, teniendo una longitud de 165 centímetros. Como lo sugiere el nombre, su pelaje era completamente negro y distintivo, mientras que las hembras tenían una mancha blanca en el pecho. Algunos estudios también han sugerido que simplemente se trataría de una variante de color. Se encontraba distribuido en los bosques de pinos y en las praderas de Florida, donde habitaba la especie. Para los años siguientes de su descubrimiento en 1791, la especie empezó a caer en declive, principalmente por la caza excesiva, ya que representaba una amenaza para el ganado, y la destrucción de su hábitat, siendo estas las causas principales de su desaparición. Aunque la especie no volvió a ser vista en 1908, no fue hasta el año de 1921, donde se le declaró extinto oficialmente. El hipótrago azul, o antílope azul del Cabo, es una especie extinta de mamífero artiodáctilo, parecido a otros antílopes. Lo que lo hacía distintivo, era su pelaje de un gris azulado uniforme, el vientre era de color blanco, su frente era de un marrón oscuro, tenía orejas pequeñas, y el mechón de su cola era negro. Habitaba en la región suroeste de la costa del sur de la sabana africana, en la región del Cabo, en zonas costeras, pastizales y pantanos. Llegó a ser un animal abundante hace 10.000 años, siendo descubierto por los exploradores en el año 1774, siendo considerada una especie rara en ese entonces. Desafortunadamente, con la llegada de los colonos europeos, se le empezó a dar caza a la especie de forma excesiva y descarada, además de que su hábitat fue afectado debido al cultivo y al sobrepastoreo de pastizales, junto a la introducción de ganado bovino. Todos estos eventos causaron que su distribución bajara drásticamente en menos de 30 años. Entre los años de 1799 y 1800, el último ejemplar vivo finalmente fue cazado, dando el fin a esta especie. El bisón marino fue un mamífero carnívoro relacionado con el bisón americano, aunque se ha debatido si es una subespecie de este último o no. Habitó en la costa este de América del Norte, a lo largo de la costa rocosa de Terranova, una zona marítima que va desde Canadá, Maine y Massachusetts. Pese a que se desconoce bastante sobre esta especie, lo que se sabe son solamente especulaciones junto a restos desenterrados de concheros de nativos americanos. Se cree que su cuerpo era un poco más gordo que el del bisón americano, además de que era más grande que un zorro, ya que tenía piernas largas y una cola larga estrecha, pero el color de su pelaje es desconocido. Entre los siglos XVIII y XIX, esta especie fue cazada primero por los indígenas autóctonos, y luego por los europeos al llegar al lugar, siendo cazado principalmente por su carne y su piel, que era bastante valiosa en el mercado de pieles. Debido al aumento de las clases medias en el siglo XIX, y a la falta de leyes contra la caza de especies y desastre ecológico, fue que el bisón marino rápidamente fue aniquilado sin siquiera conocerse a fondo. Los cazadores emplearon métodos para capturar ejemplares, metían humo de cigarro en sus madrigueras, usaban perros de caza para cavar sus madrigueras y matarlos, además de emplear el uso de trampas para sacarlos de sus casitas y matarlos. Para el año de 1860, esta especie desapareció por completo, aunque se especulan reportes de raros avistamientos en los siguientes años. En el año de 1894, se reportó el avistamiento del último ejemplar de la especie, siendo una hembra, la cual fue cazada en la isla de Campobello. Pero esto último se atribuye a que el ejemplar fue confundido con el bisón americano, por lo que es muy probable que el último ejemplar fue cazado en 1860. Sin dejar que al menos la especie sea estudiada para que así sepamos más de ella. El caracara de Guadalupe, o también llamado caracara lutosa, fue un ave rapaz que se alimentaba de las cabras pastoreadas del lugar, siendo perteneciente al género de los caracara. Fue una especie endémica de la isla de Guadalupe, en México, lugar donde solo se podía encontrar hasta principios del siglo XX.
Según los primeros observadores, se le describía como un ave malvada, y a diferencia de los animales vistos en este video, con el caracara de Guadalupe se ordenó su extinción a causa de lo ya mencionado. Cazaba a las cabras pastoreadas por los granjeros del lugar, esto mediante campañas que incentivaban a ello. No solamente abrieron fuego contra la especie, sino que también fue envenenada, además de que su hábitat empezó a ser destruido. En el año 1900, el último ejemplar fue cazado el 1 de diciembre de ese año por el coleccionista Rollo Beck. Según un rumor, hubo otro ejemplar con vida visto 3 años después, pero esto también puede que sea falso. El caso de esta ave es uno de los más descarados a mi parecer, pues literalmente se obligó a llevarla a la extinción, solamente porque quería comer. En parte entiendo a los granjeros por querer proteger a sus cabras, pero no me chinguen, llevarla a la extinción solo por seguir el orden natural de la vida, eso es bien culero. Aunque bueno, en esa época la ignorancia estaba en su máximo apogeo. La cotorra de Carolina fue la única especie conocida del género Psittacidae, además de ser la única especie en habitar América del Norte, en el este de Mississippi, siendo descubierta en el año de 1583, en Florida. Como era un ave neotropical, también llegó a habitar grandes áreas del sudeste estadounidense, el este de las Grandes Llanuras, y el norte de la región del Atlántico Medio, además de localizarse en otros lugares como el sur de Florida, Carolina del Norte, zonas costeras de Nueva York, estados del Golfo, el este de Texas, el norte de los ríos de Arkansas, Missouri, Ohio, y la ya mencionada Mississippi. Aunque hubo registros de ser vista en Dakota del Sur, Iowa, Wisconsin, Michigan, el oeste de Virginia, y el este de Colorado. Salaverga, este cabrón habitaba casi todo el mendigo país. Como ya deben suponer, la especie era bastante común en el país al menos durante principios del siglo XIX. Pero a mediados pasó a ser una rara de ver, pues la caza furtiva de la especie fue casi tan grande como la de la paloma migratoria, principalmente por la deforestación de su hábitat para asentamientos humanos, además de ser vista falsamente como una plaga por gran parte de los agricultores de la época, pues comía las manzanas y uvas que se cultivaban, pero también ayudaba comiendo bardana común, una planta parasitaria que contaminaba las granjas. También como era un animal muy sociable, cuando un ejemplar de la parvada moría o estaba herido, el resto iban a su rescate para socorrerlo o acompañar a su compañero caído. Tristemente, esto hizo que la especie fuese aniquilada a mayor escala cuando un ejemplar era disparado, pues como el resto veían que su carnal moría, todos iban a ayudarlo, lo que facilitó más su caza, donde también sus plumas eran usadas para la fabricación de sombreros femeninos, o simplemente capturaban ejemplares para venderlos como mascotas. Estos factores hicieron que esta bonita ave decayera rápidamente hasta inicios del siglo XX. Pero el punto de declive de la especie fueron las enfermedades transmitidas principalmente por las aves de corral y la introducción de las abejas por parte de los europeos, quienes ocuparon los sitios de anidación de la cotorra. Tristemente, tampoco se pudo hacer nada para tratar de preservar a la especie, pues cuando los ornitólogos vieron interés en la cotorra, ya era muy tarde, pues la ave estaba a nada de extinguirse, pero ni con eso trataron de ayudar a la especie para que al menos pudiera reproducirse en cautiverio. El último ejemplar fue asesinado en 1904, en el condado de Okeechobee, en Florida, siendo declarada extinta en la naturaleza. Pero, en 1918, la especie se declaró oficialmente extinta, luego de morir el último ejemplar en el zoológico de Cincinnati, el 21 de febrero de ese año, tratándose de un macho llamado Incas, muriendo un año después de su compañera, Lady Jane, quienes compartieron una larga vida de 35 años. Curiosamente, 4 años atrás en esa misma jaula, murió Marta, la última paloma migratoria. Curioso que ambas especies se extinguieron en el mismo lugar. Y así, la cotorra de Carolina, en menos de 2 siglos y medio, pasó a ser un ave abundante y común, a ser otra especie extinta, por culpa de la ignorancia e interés humano. Y esto sería todo por hoy. Este fue un video experimental, y si les gustaría que esto fuera una nueva sección del canal, simplemente pueden apoyar este video comentando y dejando su like. También, este fue el último video que voy a subir, ya que voy a tomarme el resto del mes para descansar.
También pueden seguirme en Instagram si gustan, me pueden buscar como DBOG, y también les dejo el link en la descripción. Pero bueno, saludos para todos mis suscriptores, por mi parte sería todo, los veré en otra ocasión, hay nos vidrios XD.